inicio al conversatorio. Un poco la intención es presentar muy brevemente el marco de que las personas que estamos aquí estamos en un proyecto de investigación que tuvo un financiamiento, tiene un financiamiento de, sí, tuvo y tiene, y es dudoso en este contexto, pero bueno, en principio tuvo un financiamiento de agencia y tiene y tiene como dos patas principales, una que es estudiar los presupuestos participativos escolares o educativos. Hemos mutado un poco también la significación de la originariamente se llamaba presupuestos participativos escolares, y ver su vinculación con la profundización democrática. Y bueno, por eso es también que en ese marco el nombre del conversatorio es Encrucijadas para promover presupuestos participativos educativos en las escuelas públicas de nivel medio en la provincia de Santa Fe, dado que el objetivo, los objetivos principales de este PIC del que hacía referencia anteriormente, tenía que ver con dos etapas en las que habíamos pensado originariamente este proyecto de investigación. Un poco el primero, que buscaba sistematizar información sobre casos y producción científica en torno a los presupuestos participativos escolares que se habían implementado, que se vienen implementando en diferentes países, con el objetivo, como les decía, de vincular la participación en el marco de los espacios educativos con la profundización democrática. Y originariamente se estaba pensado con dos casos más que nada, que tenían que ver con analizar el caso de Rosario, puntualmente a partir de las escuelas que están en el marco de la Universidad Nacional de Rosario, y comparar o intentar encontrar puntos de comparación con casos en Estados Unidos, porque también parte del proyecto de investigación es Daniel Yugurensky, que es un investigador que es argentino, pero que está radicado en este momento. Corregime, Patri, el lugar en Estados Unidos, California, ¿no? Es Arizona, en Arizona. Entonces, efectivamente, como en Arizona hay una trayectoria ya más de 10 años de presupuestos participativos escolares, y ellos tenían ya todo un desarrollo vinculado a cómo analizar estos dispositivos, un poco la intención originaria había sido, bueno, mirar otras experiencias, atravesando un poco la experiencia del presupuesto participativo en las escuelas de la Universidad Nacional de Rosario, e intentar a partir de ello, o en la que observar distintas dimensiones que nos permitieran ver si efectivamente funcionaba con lo que es el concepto más tradicional de Carol Pateman de escuela de ciudadanía, en un sentido muy amplio en materia de profundización democrática. A partir de eso, bueno, el PIC fue mutando por estas cosas que pasan en la vida de la investigación y de la universidad, y fuimos incorporando como otras perspectivas, porque queríamos primero mapear. De hecho hay un sitio web del propio proyecto, que si lo quieren buscar es ppe.unr.edu.ar, en donde mapeamos experiencias de presupuestos participativos escolares en un montón de rincones del mundo, justamente para empezar a ver qué se estaba produciendo en esta materia, y luego sumamos en esto de la cuestión de la perspectiva, intentando ser comparativos en ese sentido, la experiencia de España, donde tuviste vos, Patri, más ocasión de profundizar allí, para seguir como en esta perspectiva de buscar dimensiones de análisis que nos permitieran. Nosotros decimos siempre, bueno, el caso del presupuesto participativo de la Universidad Nacional de Rosario es muy, si no, muy parroquial, ¿no? Quedamos circunscritos a escuelas muy específicas que tienen un perfil que ahora también quiero describir muy rápidamente, pero que también es muy particular de lo que significan las escuelas medias de las universidades nacionales en general, pero en particular de Rosario, para ver si podíamos, que era el objetivo final un poco del proyecto, lograr el segundo objetivo que está aquí, que es el de elaborar una propuesta de presupuesto participativo escolar, ya no solo para circunscribirla a las escuelas preuniversitarias, sino también para pensar esto en el marco de la ciudad y hacer una propuesta del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, para que efectivamente pudiéramos pensar la incorporación, muy en vinculación también con la currícula, digamos, de lo que es la formación en estas escuelas medias. Entonces, bueno, desandamos en los primeros años de este proyecto, que inició en el año 2022, lo que tenía que ver con este primer objetivo, y ahora estamos como intentando desandar en este contexto tan complejo el segundo objetivo. Lo que tenemos hoy para presentarles son algunos resultados de esta primera etapa, en donde fuimos poniendo el lente en diferentes partes de esta experiencia de PP escolar de la UNR, para justamente lo que nos interesaba debatir en este marco es empezar a pensar esta propuesta de presupuesto participativo escolar para las escuelas medias, que la pensamos originariamente en toda la provincia de Santa Fe, y después nos dimos cuenta que era un territorio muy heterogéneo, muy diverso, muy difícil de pensar como un solo mecanismo en ese sentido, y ya lo estamos como anclando un poco más en la ciudad de Rosario, pero siempre con la intención de que sea replicable y multiplicable la experiencia.
Bueno, en este contexto, lo particular, junto con Cintia Pinillos, estuvimos mirando lo que nos pareció muy interesante desde este escenario del BP escolar. Quiero decir, hago un paréntesis con esto, una digresión, que ambas fuimos parte del equipo coordinador que llevó adelante esta política participativa desde el 2020 hasta el 2023. Por tanto, tenemos ahí como una pata de investigación y una pata de gestión en todo este proceso, lo cual tiene sus virtudes y sus problemas. Pero que nos permitió mirar algo que siempre habíamos querido mirar en los procesos de participación en general desde que los estudiamos, pero que era más difícil justamente porque no teníamos esta doble inserción, que tiene que ver con mirar cómo funcionan las instituciones informales al interior de, en este caso, las escuelas, y el arraigo de la participación. Esto desde una perspectiva, voy a saltear para ir rápido, en donde nosotros lo que queríamos, o sea, partíamos de un supuesto, era, bueno, la Universidad Nacional de Rosario es una universidad que, rápidamente para quienes no lo conocen, tiene 12 facultades con distintas sedes de trabajo administrativo que también son parte de un presupuesto participativo de la universidad, y a su vez tiene 4 escuelas medias, que cuando empezamos a desandar el proceso del presupuesto participativo eran 3, y que son sobre las cuales está basado y anclado la mayor parte del trabajo del proyecto de investigación. Y por tanto tienen esas 3 escuelas, más allá de sus diferencias de orígenes, de funcionamiento, tienen un marco institucional que les es común, que es el que les da la propia universidad en ese sentido, y un marco del presupuesto participativo escolar que también es el mismo, que hay un reglamento formal, institucionalizado, que en principio es el que le da un marco general a la propuesta. Sin embargo, nosotros, justamente en el devenir del proceso, empezamos a observar que había mucha diferencia en cómo la política participativa se arraigaba en las escuelas, que no tenía tanto que ver con la perspectiva institucional, que insisto, es prácticamente la misma en las 3 instituciones, sino justamente con estas instituciones que se buscan desde el lado más informal para poder pensar las cuestiones no solamente de la cultura organizacional, sino también aquellos eslabones que, si bien no están del todo formalizados, son parte constitutiva del quehacer de la vida escolar. Y que en ese quehacer se empiezan a mezclar los roles, se empiezan a mezclar algunas cuestiones muy rígidas y muy formales, y a la vez se empiezan a meter estos otros entramados vinculares que son muy difíciles de medir. Por eso yo decía que esta doble inserción, un poco desde la gestión y desde la academia, nos había permitido desde la inserción ver muy cercanamente cómo funcionaban estos mecanismos informales. Entonces, bueno, el supuesto del que partimos era que si bien los casos de PP escolares en el marco institucional formal, tanto de la escuela, como les decía, como las reglas del diseño de la participación, pueden ser comunes, van a existir diferencias en los resultados de la participación y en esto del arraigo que se deben a aspectos de la institucionalidad informal o de las reglas que no están escritas. El marco conceptual, y para no aburrirlo voy a pasar como muy rápidamente, es un clásico, el de Helm y Levinsky, para pensar las instituciones informales, que obviamente también esto se revisita mucho en otro momento en el marco de las vueltas, las transiciones a la democracia, para pensar otras cuestiones vinculadas a cómo eso impactaba en aquellos contextos. Nosotros las instituciones informales que queremos mirar son aquellas que son complementarias o adaptables en las categorías que imprimen Helke y Levinsky, porque son aquellas que no chocan con las costumbres y los marcos institucionales, sino que más bien están todo el tiempo, como yo les decía, trabajando en una interconexión permanente, y que son reglas no escritas, pero que están aceptadas, que están tácitamente en la vida, en este caso escolar, y que de alguna manera, si bien se comunican por fuera de los canales institucionales habituales de las escuelas, están muy presentes incluso hoy por hoy, por ejemplo, en las redes sociales, en los canales de comunicación como el WhatsApp de la propia escuela, etc. Y que nosotras veíamos que en distintas dimensiones de análisis del proceso tenían una fuerte relación con esta categoría de arraigo, que es una categoría interesante, que en algún momento quienes trabajábamos en esta perspectiva de la participación institucionalizada hablábamos de si la institucionalización de la participación en un sentido de marcos, de regulación, hacían o no que verdaderamente se lograra que mayor cantidad de gente participara, que mayor cantidad de gente se sostuviera a lo largo del proceso, etc.
y que nos parece que esta idea de arraigarse, que de enraizar, ¿no?, en una institución, era muy potente para pensar qué pasa más allá de los marcos institucionales y jurídicos. Sabemos, quienes estudiamos estas cosas, que haya una legislación, por ejemplo, ¿no?, en el ámbito municipal, una ordenanza que promueva mecanismos participativos diversos, no garantiza ni que se hagan, ni que cuando se hacen, efectivamente, se consiga este arraigo. Entonces eso está claro, y es un poco lo que nos dicen estos autores en este texto que usamos de base de Bossu, pero lo que no sabíamos era cuán fuerte podía ser para el arraigo las instituciones no formales. Cuánto realmente esto podía operar para que hubiera mayor compromiso, mayor engagement por parte de quienes participan en el proceso a partir de cómo se dan estas lógicas de la cultura organizacional o de las reglas no formales. Esto ya un poco lo comenté, así que lo voy a pasar rápidamente, porque no tiene muchas sorpresas, pero sí me parece importante situarlo para quienes no lo conocen. El ciclo del PP en las escuelas de la universidad es este que tienen en este momento en pantalla. Hay un primer momento de foro en el cual se discuten las ideas principales o los problemas principales sobre los cuales se quiere trabajar y abordar en el marco del presupuesto participativo. Luego, en ese mismo marco de esos foros, se promueve que se presenten para hacer lo que llamamos proyectistas, eso lo quiero decir porque va a aparecer un poco luego en mi relato, que son aquellas personas de todos los claustros de la universidad, docentes, personal administrativo no docente, graduados y estudiantes, que quieren transformar estas ideas que aparecen en los foros en proyectos que puedan ser elegibles en esta tercera etapa que llamamos la escuela decide, en el cual por un mecanismo de voto, a través de una boleta única que se fue hecho de manera virtual, eligen qué proyectos van a ser ejecutados en esta cuarta etapa del proceso, que es de ejecución también participativa. Esto es importante de entender para que veamos ahora qué instituciones informales miramos al interior de cada una de estas etapas del proceso. Yo voy a hacer énfasis en algunas que me parecen las más importantes porque son varias. Esto está en un artículo que esperamos que se publique pronto. Y que acá me parece importante resaltar otro aspecto, que esto que aparece acá, que son los referentes, que son lo que en algunas teorías aparece como los grupos motores de estos procesos participativos. Los referentes son personas de cada una de estas escuelas que designan las escuelas para poder promover el proceso participativo al interior de cada una de estas escuelas. En general, directivos, docentes, algunos del personal de administración de cada una de estas escuelas, y muy pocos estudiantes entre estos referentes. En general son adultos de distinta referencia en el marco de la escuela, que nos permitieron en un primer momento acercarnos a la experiencia escolar y conocer cómo funcionaba internamente la escuela, y que son el nexo más claro desde la gestión del presupuesto participativo en materia de entender cómo funciona esto de las instituciones informales para poder lograr la participación en el marco del PP. Otra cosa no menor que me parece importante contarles es que, como les dije, el proceso empezó en el 2020. Sabrán, plena pandemia, un proceso que estaba pensado para ser plenamente presencial, no pudo ser. Y este grupo de referentes nos ayudó muchísimo a repensar el diseño participativo de la política en el marco de un contexto de absoluta virtualización, donde nos vimos obligadas a trabajar en la virtualidad, y luego ir haciendo este traspaso desde esta virtualidad plena a un híbrido en el 2021, en donde tuvimos algunas instancias presenciales, y en donde efectivamente en el 2022 ya se trabajó plenamente en un sistema híbrido como el que estamos ahora, en donde hay gente como ahí atrás y estamos nosotros, y esto fue como un formato difícil y complejo de manejar en el marco de una política participativa, y el 2023, que fue el proceso en las escuelas plenamente presencial. Más allá de que el dispositivo de votación es electrónico, se llevaban las tablets y las computadoras al momento físico de la escuela para que los chicos, estudiantes, docentes pudieran votar en la plataforma, pero de manera presencial. Y eso también tiene algunas explicaciones en materia de las instituciones informales. ¿Qué otra cosa quiero contarles rápido, que no es menor para entender esto de las reglas no formales y su impacto? Las escuelas son estas tres, las que estamos analizando, tienen características muy semejantes y muy diversas a la vez. ¿En qué se asemejan? Voy a pasar rápido al cuadrito de síntesis. Se asemejan en algunos orígenes, son previas a la Universidad Nacional de Rosario se crea formalmente en 1968. Estas escuelas las anteceden por muchos años. Son escuelas que se manejaban en el ámbito de la educación media convencional de la provincia de Santa Fe y que luego, por distintas razones, pasan a la órbita de la universidad.
Por tanto, sus orígenes están asociados a la época primaria de la industrialización de principios del siglo XX, con características muy pensadas para formar ese tipo de ciudadano, ¿no? Y hacerlo en un sentido de excelencia. Y por tanto son escuelas en donde se promueve discursivamente, muy fuertemente, que quienes pasan por esas aulas van a ser distinguidos por pasar por allí. Y esto es muy fuerte en algunas escuelas, como el Politécnico, en el cual además se han ganado numerosos premios por parte de los estudiantes que pasan por sus aulas, y que tiene un perfil de escuela mucho más competitivo en ese sentido, pero también por el perfil técnico que tiene la escuela, que hace a muchas diversidades en el contexto del proceso participativo. Y tiene otra particularidad, que es que estas tres escuelas tienen nivel terciario, además del nivel secundario, que también participa del proceso participativo. Y por último, una cuestión importante que quiero señalar acá, para que se entienda el final del cuento al que quiero llegar hoy, es que pasan muchas horas los estudiantes adentro de estas tres escuelas, desde ahora que quizás es más común que en todas las escuelas haya como una extensión horaria, pero la realidad es que aquí tienen una doble escolaridad desde los orígenes, y la agrotécnica puntualmente tiene un sistema en el cual los estudiantes viven en la escuela. Y eso también hace a las instituciones informales en un sentido muy fuerte, porque además de ser su escuela, es prácticamente su casa, al menos de lunes a viernes, y eso hace también al sentido de pertenencia con la institución. Hay un número de estudiantes muy variado, porque la agrotécnica es una escuela muy chiquita, no tiene más de 200 estudiantes, y en cambio las otras dos escuelas son escuelas de más de 1000 estudiantes. Y esto también hace a esto que decimos, ¿no? A la cuestión de las normas informales, de cómo se vinculan los estudiantes con los docentes, de cómo la institución en materia de la dirección está más cerca o más lejos en ese sentido, y cómo eso luego tiene también un cariz en la política participativa. Y lo último, bueno, mayores y menores simpatías con el rectorado de la universidad. Lo cual, aunque parece una variable que podría ser independiente, la realidad es que no lo es en el marco del proceso, porque efectivamente eso hace a que la política se arraigue más fuertemente cuando hay más simpatía con el rectorado que cuando no la hay. Y esto que parecía un supuesto medio obvio se comprueba muy fuertemente en el momento del proceso participativo con los resultados finales de esto. ¿Qué quiero mostrarles de todas estas dimensiones que fuimos analizando, que son muchas y no me quiero extender? Nosotros fuimos mirando cómo funcionaba el grupo de referentes, esto que yo decía, este grupo motor al interior de cada una de las escuelas, cómo funcionaba el protagonismo estudiantil, si hay más o menos participación de estudiantes y en qué momento del proceso en cada una de las escuelas. Miramos específicamente el momento de los proyectistas, que en el caso de las escuelas se llaman consejos escolares, para ver cómo funcionaba ese mecanismo. Miramos la cuestión del formato de la participación en un sentido de lo presencial y lo digital, y cómo eso también se fue adaptando más bien en torno a las instituciones informales que a las formales de las escuelas. Y miramos una última dimensión que tiene que ver con cómo circula la información sobre el presupuesto participativo en cada una de estas escuelas, que también tiene una lógica mucho más informal que la formal, con el peso significativo de esto. De todo esto, para que, como les decía, se entienda un poquito más el sentido final de lo que estamos mirando y de por qué es importante, no tanto de nuevo en lo parroquial, sino para entender cómo funciona esto por fuera de las instituciones de la universidad. Bueno, uno, el tema de los referentes. Para nosotros es fundamental pensar que cualquier política de participación tenga un anclaje situado en la institución en donde esto se va a desarrollar, en este caso en las escuelas, ¿no? Y estos referentes fueron pensados originariamente institucionalmente bajo la misma dinámica. Se buscó que en cada escuela hubiera docentes, no docentes, graduados y estudiantes que conformaran ese grupo de referentes. Bueno, esto no se logró de la misma manera, y no se logró que permanecieran a lo largo del tiempo de la misma forma en una escuela que en la otra. Por tanto, el compromiso de este grupo de referentes a lo largo de estos 3 años fue muy distinto en unas y en otras escuelas. Y eso fue muy significativo, sobre todo cuando lo miramos en las encuestas que hicimos a los participantes, para entender cómo fueron o no fueron convocados al proceso participativo, cómo permanecieron o no permanecieron en ese proceso participativo, y cómo se sostiene la política de manera más horizontal en la escuela cuando este grupo de referentes está más comprometido que cuando esto no lo está. Por más que las reuniones institucionalmente sean las mismas, la cantidad, las normas que se dan de funcionamiento, etcétera, hay una variación muy significativa del proceso al final del camino dependiendo de esta situación. Y eso se ve mucho también en el protagonismo estudiantil. Aquí es más fácil de marcar como una línea, un trazado, en el sentido de que en aquellas escuelas en donde hay un grupo de referentes
más formado, más estable, más comprometido con el proceso, se logra que efectivamente haya una mayor participación de los estudiantes. Una participación que en principio, acá está medida solamente en el momento de la votación, pero que se ve a lo largo de todo el proceso, que va variando también en torno a la manera en la que se van dando estas articulaciones a lo largo de todo el proceso y sobre todo de ese momento del consejo escolar. En el caso del superior de comercio, que es donde vemos que hubo un mayor nivel de participación de estudiantil, es un grupo muy estable de referentes que efectivamente a lo largo de todo el proceso fuimos logrando que involucraran a los delegados escolares, que de manera voluntaria los chicos se sumaran a participar de diferentes instancias de participación, y que efectivamente veíamos cómo hay esos lazos entre los docentes, los no docentes y los estudiantes, hacía una diferencia significativa a la hora de pensar el resultado a lo largo del proceso. Pero nos llamaba la atención algo, que es que en la agrotécnica, que es la escuela que yo decía es la más chiquita, en donde ellos viven en la escuela, en donde en principio esto debería ser como el resultado mayor, y esto no se da. Entonces, ahí empezamos a indagar en las entrevistas y en las encuestas en por qué esto no sucede. Y una cosa que nos llama la atención y que no es menor es que en la agrotécnica es cuanto más los chicos se sienten obligados a participar. Sienten ese compromiso que viene dado porque la autoridad de la escuela, porque sus docentes, los hacen ir a los espacios de participación y no tanto por voluntad propia. Entonces, cuando miramos los momentos de votación, que es un momento mucho más independiente y autónomo de la propia motivación intrínseca del estudiante, bajan los números de la participación. En cambio, cuando miramos eso en el marco de los consejos escolares, vemos que en la agrotécnica, vamos a empezar por el que elige el superior de comercio, en el superior de comercio se sostiene un número creciente, es el amarillo para que se entienda, se sostiene un número creciente de estudiantes que son proyectistas, esto coincide con lo que mirábamos antes en la votación, pero no sucede lo mismo con el Politécnico, que cada vez decrece más el compromiso en materia de ser proyectistas, y sí hay un intermedio, un crecimiento, un sostenimiento bastante estable en el caso de la Escuela Agrotécnica. Y eso es interesante por todo lo que se produce en este proceso de ser proyectista, las transformaciones en materia de profundización democrática, que un poco también creo que eso va a basarse un poco en lo que sigue en estas exposiciones, es mucho mayor en el momento de ser proyectista que de simplemente emitir un voto en este proceso participativo. Las transformaciones son otras. Y eso está mucho más permeado por cómo funcionan las lógicas de la institución no formal en cada una de las escuelas, que haya más o menos gente en cada una de estos espacios. Y es lo mismo si pensamos cómo se fueron adaptando, y no me quiero extender, tanto la circulación de la información como lo que tiene que ver con el dispositivo virtual, presencial, y cómo se fueron haciendo modificaciones en cada una de las etapas en la escuela. Por más que el reglamento es el mismo para todas, por ejemplo, no era posible en una escuela, la agrotécnica está a 50 kilómetros de la ciudad de Rosario, es una escuela, entre comillas, rural, que no tiene una buena conexión a internet permanentemente. Entonces, ¿cómo hacíamos para que el proceso fuera plenamente virtual? Habría que encontrar espacios e instancias de institucionalidad no formal que permitieran, que por ejemplo fueron los grupos de WhatsApp, que era en la pandemia, ¿no? Porque era imposible que los chicos se sumaran a un Zoom. Entonces, como ir adaptando ciertas cuestiones de la institucionalidad para lograr lo que es más importante, que es que estén ahí, que estén poniendo su voz en materia de la participación. Entonces, entre las conclusiones más importantes, vemos que las diferencias de apropiación y de compromiso participativo varían en estas escuelas, en este ciclo que analizamos de 4 años, de acuerdo con matices muy propios de las culturas institucionales de cada una de las escuelas, que pudimos detectar que la participación es menos voluntaria en las escuelas en donde los referentes y los directivos están más involucrados, pero a la vez es más efectiva y más inclusiva, en el sentido de que, como mirábamos, es donde más se da participación en el momento de los consejos escolares. Porque, de nuevo, ir a meter un voto es solamente un momento de una preferencia en el ciclo participativo. Vimos también, analizando algunas cuestiones en las que no entré ahora en el marco de la escuela del Politécnico, que ese espíritu muy competitivo y muy individual, el trabajo caracteriza un poco la idiosincrasia al principio de cada una de las escuelas, la que yo pasé un poco rápidamente sintetizando diferencias y similitudes, pero vemos que ese espíritu muy competitivo que hay en esta escuela va en desmedro de la participación en un sentido comunitario. Entonces cuesta mucho que vayan a ese espacio del consejo escolar. Aparecen proyectos de manera individual, que llegan por un mail, que llegan por la vía de un docente, pero que cuesta mucho el espacio de la construcción de ideas y de proyectos de manera colaborativa.
Y vimos que a mayor involucramiento de referentes y de directivos, vamos a observar que la política se arraiga más en cada una de estas escuelas, aun cuando esto en muchos casos es en contra de, como decíamos, que es más una motivación extrínseca que intrínseca de parte de los estudiantes. Y esto nos trae, así como conclusión general, la necesidad de la importancia de estudiar las instituciones informales, este tramado que no está escrito en ningún lado, que hay que reconstruirlo justamente de las voces de los propios actores, de observar cómo se dan estas lógicas de funcionamiento para repensar cualquier diseño participativo, en este caso en un PP escolar, y lograr que los cambios sean más significativos y estén más integrados a esa cultura organizacional para que efectivamente, si uno se retira, que en muchos casos lo que pasa con los municipios, cuando esta política se quiere desmantelar, en general no hay arraigo y entonces se desmantelan con mucha facilidad, ¿no? Para lograr ese arraigo hay que trabajar mucho más en la lógica de la institución no formal que de la formal, sin abandonarla, por supuesto, para poder ir generando estos matices que hagan que efectivamente podamos lograr mayores resultados en materia de profundización democrática. Bueno, perdón por la velocidad y todo lo que quise decir y no dije, espero que se haya entendido y cierro por este lado. Bueno, aquí están los datos de contacto de ambos. Así que, bueno, muchas gracias. Ay, con QR y todo. Si lo hacemos, lo hacemos con él. Si quieren, hacemos la ronda general y después abrimos. Así que, tres. Bueno, sí, lo que yo digo. Bueno, Mario. ¿Quieren? ¿No quieran? Así ustedes, pero no jugaban en algún momento parece. Bien. No, Sí, desmuteé ya. Pero hay que mirar ahí, lo voy a ver más. ¿Lo vas a ver en dónde? La parte chiquita, no veo. Funciona bien acá, la función. Y ahí sale que la. Puede ser una lista de visualización. No, porque Por tres. Ah, pero mucho, ¿eh? no lo agranda mucho. Queda prolijito, pero no lo agranda. Sí, ¿y hay alguien conectado? Sí, hay 1 o 2 personas conectadas. Estoy desmuteada, están escuchando todo el backstage. Porque yo soy así de cachivache. Así de cachivache he sido siempre. Bueno. Bueno, vamos a contar un poquito, esto tiene que ver más con lo que decía Gisela, que es el primer objetivo, que básicamente se operacionalizó en un estudio por encuesta que online. Y ahí tenemos datos de un poco de, justamente de las muestras, y con Maína justamente nos hacemos todas esas preguntas de por qué las diferencias en las muestras, y que nuestra intuición tenía que ver con todas esas cuestiones más organizacionales, de la cultura propia de cada institución. Se notaba que por ahí había algunos profes que sabíamos que llevaron incluso se apropiaron de la idea de esta evaluación, entonces en el mismo aula les hacían responder a los estudiantes la encuesta que tenían la intención también de evaluar el dispositivo y sumarse a, digamos, el campo de evidencia que hay sobre si estos dispositivos sirven o no sirven como escuela de la democracia. Para poner en contexto, las encuestas fueron tomadas en 2022 y una segunda etapa en 2023, únicamente estudiantes, es decir, de todos estos participantes o actores institucionales de los que habló Gisela, nos focalizamos únicamente en estudiantes y con una intención inicial de poder hacer ahí una cuestión de seguimiento. Y ya les vamos a contar cómo está saliendo. Claro. La intención es tener un diseño que te permita hacer una comparación entre sujetos, o sea, participantes versus no participantes, y la más ambiciosa era una comparación intrasujeto en los que participaban y ver los cambios hermosos que se producían. En ese, no anticipo ya el último resultado, que no tuvimos éxito, tenemos solamente 5 personas que contestaron la encuesta en los 2 momentos, más allá de que se incentivó bastante la participación, con premios, con mensajes personalizados de los que habían participado en la etapa 1 para decir te invitamos de nuevo, por favor, bla, bla, bla. Pero solo logramos que 5 personas hicieran esa respuesta. Sí, en total, también un poco de la cuestión interna para poner en contexto, estamos retomando, en algunos casos reiterando, y en otros casos retomando el punto en el que dejamos cuando nos encontramos el año pasado en Buenos Aires,
que nos habían quedado como unas tareas ahí pendientes en nuestras conclusiones y sugerencias, y bueno, algunos de estos resultados intentan responder a eso. En total trabajamos con una muestra de 320 estudiantes de los 4 colegios, porque ya en la segunda etapa sí entró sociales. Aporta igual 11 encuestados solamente, únicamente durante el año 2023, por eso sociales se ve solo en celeste. El 84% de este trabajo, de este análisis, es sobre los encuestados de 2022, un 15,9% sobre encuestados de 2023, que además de la particularidad de la inclusión de un colegio nuevo, tenemos que considerar el clima electoral durante la administración de la encuesta. Y lo que decía Patri, la dificultad de las comparaciones intra-caso en la etapa 1 y 2, porque solamente 5 estudiantes completaron ambas encuestas. Entre las 2 etapas disminuye el aporte de los datos que hace agrotécnico, en 2003 aportan menos, y En términos relativos. claro, y qué fucsia que se ve esa línea, que les juro que acá no está fucsia, la acabo de ver. Y aumenta el del Politécnico. La media de edades fue de 15, casi 15 años y medio, en mediana en 15 años, modo en 14. En 2003 aumenta también, al considerar en qué año de escolaridad están las encuestadas, aumenta la proporción de respuesta de estudiantes de primer año, incluyendo a estos 11 encuestados de sociales, que eran todos de primer año. Lo remarco porque nos van quedando ahí por ahí unas puntitas de intrigas de los resultados después. Y disminuye el aporte de los 2 últimos años, de quinto y sexto. Y también disminuye proporcionalmente en 2023 el porcentaje de mujeres que respondieron. Sí, que hay una cuestión, perdón, porque no lo dije antes, que tenía que ver con las cuestiones de la formalidad e informalidad y cómo se construyen las escuelas. Salvo el superior de comercio, que tiene ahí una cuestión de género bastante equitativa, el resto de las escuelas son mayoritariamente de varones. Porque por sus orígenes, lo que yo decía, que son previas a la universidad y demás, están constituidas y por sus orientaciones técnicas, y entonces son mayoritariamente de varones, lo cual te va a dar... No, sí, sociales. No, bueno, porque se acaba de crear, ¿no? Claro, pero también tenemos un aporte muy chiquito a la muestra en Sí. social. Bueno, y acá entramos con algunas de las cuestiones más precisas de nuestro interés, que se indagaron en esta encuesta. Claro, nosotros tomamos un conjunto de variables que venía estudiando Daniel y que se estudian también en general al analizar el presupuesto participativo y también el presupuesto participativo escolar. Y muchas son de las variables clásicas del estudio de opinión pública, más politológico, que están en la encuesta mundial de valores, o en Latino Barómetro, o sea, tienen que ver con sentido de eficacia política, confianza social, conocimiento político, apoyo a la democracia. Bueno, esos son los constructos clave, digamos, que se analizan. Como nosotros también queremos dialogar con esos estudios que más o menos evalúan lo mismo, teníamos que optar por tomar algunos de esos. No son las variables completas, son algunos indicadores, lo discutimos en todo el equipo, y ahí vemos que, bueno, yo no alcanzo a leer mucho, pero si me voy a ayudar. No, una cuestión que también hemos conversado en varios de nuestros encuentros es la tensión entre la comparabilidad y el ajuste más local, ecológico. Por ahí a mí me siguen quedando, con Patri somos muy de las poner el ojo en cuestiones metodológicas, y yo en particular en la redacción de los indicadores, y creo que en algún momento decimos, esta no, la palabra sí, pero son pibes, no se lo digas así, escribíselas a, bueno, un segundo trabajo después de la traducción, del que todavía tengo algunas dudas con respecto a algunos indicadores. Acá tenemos las percepciones de habilidades o de competencias generales, y en general todas las respuestas han registrado un promedio de percepción bastante por debajo de las categorías altas o muy altas, o sea, más en torno a la media. La media más baja correspondió a la capacidad de hablar en público, esto a nivel de la muestra completa, digamos, y la más alta fue escuchar con atención a otras personas antes de responder. En la mayoría de los ítems hubo un valor en torno al 3 y del 1 al 5, sí. Y observamos algunas de los que están marcados en la naranjita tenue, son los que dieron algunos valores un poquito más elevados: escuchar antes de responder, cooperar, la resolución de conflictos a través del diálogo y la percepción de las propias capacidades de coordinación, de trabajo en equipo, de liderazgo. Este también nos llamaba un poco la atención porque está un poquito elevadita, pero tampoco termina de concordar con las otras que se presupone que podrían ser habilidades
que sostienen, que apuntalan el liderazgo. Y con las particularidades que esto puede tener también, como evolutivamente, en el momento de la adolescencia, cómo definirse en contexto con pares y cuestiones por el estilo. Sobre esta escala, ya haciendo sumatoria de puntajes directo, digamos, unificando en un único indicador, que era una de las cuestiones que teníamos pendientes del año pasado, Politécnico dio el puntaje medio más alto y superior el más bajo, con poquita diferencia ahí en los datos directos, pero... Sí, eso después lo que tenemos que terminar de ver si hay diferencias por conformación de género o también por conformación de año. Porque son competencias, habilidades que también se esperaría que los propios colegios desarrollen un poco. Entonces, si tenemos que en algún colegio la composición del primero o segundo año es mayor y en otro aportan más los de los últimos años, y eso puede hacer que te eleve la media. Pero esos son análisis más desagregados y que vamos a tener que hacer todo con estadística no paramétrica porque son muy poquitos casos. Entonces hay un montón de estadísticas que no podemos usar y no podemos generalizar absolutamente nada de lo que encontramos acá. Esto es solo de las muestras de esos casos que nos ayudaron respondiendo a las encuestas. Y acá lo mismo, tenemos diferenciado por los colegios, que era lo que más nos interesaba ver en principio, las variables que tengan que ver con sentido de eficacia de la competencia para la participación política, si se sienten o no que están suficientemente o más informados de política que la población general. Un ítem clásico de tolerancia política que habla de que los jóvenes de ahora son mucho más tolerantes con las diversidades políticamente que las generaciones anteriores. El interés por conversaciones políticas, como un ítem básicamente de motivación política. Dos ítems que tienen que ver con normas de ciudadanía, de Dalton clásicos, que básicamente sí, ser un buen ciudadano en parte tiene que ver con involucrarse en la política, si eso es un criterio normativo. Y el otro, claro, y el otro tiene que ver con obedecer la normatividad, ¿no? O sea, las dos grandes polos en algún sentido. Después, el bienestar propio está reducido, pero es el ítem de confianza social, que básicamente indica falta de confianza si se puntúa alto. Porque es que la gente, más que nada, va a tender siempre a ser individualista, y por lo tanto no me resulta del todo confiable, no puedo descansar en nosotros. Y por el otro lado, el clásico ítem de si hay apoyo o no a la democracia, como a pesar de todos los males que tiene, es el mejor de los sistemas posibles. Entonces, ahí están los datos de ese conjunto de ítems. Va a leer mi compañera que No, en particular, bueno, el que puntuó más bajo, digamos, para la muestra completa fue la sensación de estar mejor informado sobre política. Y los dos que puntuaron más alto fue la idea de que un buen ciudadano es quien obedece las normas y que la democracia es un sistema preferible a otros. Eso como a nivel de la muestra completa. Sí nos llamaba la atención sociales, pero en esta llama la atención, digo, que quizás hemos sido hasta apresuradas en el modo de redactar. Ahí abajo sociales muestra las medias más altas en 4 de los 8 ítems, a pesar de ser todos de primer año. Bueno, en realidad ese a pesar hay que tenerlo como entre paréntesis en este momento, ponerlo en suspenso, porque estamos hablando de 11 sujetos, entonces aparecen 10 más y capaz que sociales se reacomodan. Eran 47. O sea, las estudiantes en Claro. total Contestaron 11 de la contestaron 11 de 47 que son en la escuela, no en el proceso participativo. En la escuela completa. No está mal la muestra en el La muestra respecto a sociales, pero queda muy diluida en los 320 casos totales. Y esa columna, junto a otros datos, no podemos generalizar absolutamente nada, estaría reprobado si dijéramos algo así, pero aborda la idea de la hipótesis de la preselección, ¿no? Y justamente también, a veces el presupuesto participativo viene a ampliar el repertorio de participación, del cual yo ya tengo ya hice algunos recorridos, que eso tiene que ver con la hipótesis de la preselección. O sea, los más politizados se acercan a estas instituciones, lo mismo pasa en la ciudadanía en general. Centros vecinales, acá los centros de jubilados. Bueno, se abre un camino más de participación, ahí están, y vos vas a todo y ves a las mismas personas, ¿no? Y acá sociales pareciera también que el que elige ese colegio tendrá algún perfil particular, porque llamativamente en estos ítems clásicos la media es un poquito más alta,
y bueno, veremos si Pensando no nosotros, digamos, en una preselección específica del campo político, sino por ahí ideológica, Claro. familiar, intergeneracional, ¿no? Que llama la atención a la familia para acompañar o incitar a su pibe a ir a ese colegio. Lo mismo en términos como de construcciones imaginarias de las instituciones, parecido a lo que hablabas de los agrotécnicos y politécnicos. Bueno, y se indagaron también una serie de variables psicosociales más adaptadas al ámbito escolar, respecto de la influencia en las decisiones de la escuela, si las ideas propias son o no escuchadas en la escuela, si el trabajo conjunto logra cambios o no, si me siento cómodo trabajando con estudiantes que tienen capacidades y posibilidades de aprendizaje diferentes, el respeto por la idea de los otros, solucionar problemas conjuntamente y la confianza en autoridades. Cuando te escuchaba, Gise, se me encendió una conjetura respecto del agrotécnico y la convivencia. Digo, a mí de entrada me llamó la atención que concentraran la idea de la colectividad, ¿viste? Trabajar juntos, convivir con diferentes, solucionar problemas juntos, pero viven juntos. Entonces también ahí hay una cuestión que no necesariamente tiene que ver con el currículum explícito de la institución, sino con esta propuesta de convivencia como más cotidiana. De vuelta, sociales también tiene sus Está cerca de puntajes 5 destacados. Está casi perfecta la Me cosa. llama la atención ahí, Claro. claro, los indicadores de confianza y que también tampoco son casuales, en el contexto de cómo se crea la escuela, bueno, algo yo que también lo medimos en nosotros es, hace muy poco, desde el 2019, que la universidad posibilita que los directores sean elegidos por su propia comunidad. Se vota a la propia ciudadanía universitaria en ese sentido y votan a sus directivos. La escuela social todavía no eligió en ese sentido porque estaba recientemente creada, pero sí tiene una vinculación muy directa a los estudiantes con quien es actualmente su directora, que prácticamente también convive con ellos en el momento escolar. Entonces me parece que no es casual que aparezca eso y como también eso de la confianza en el equipo del PP. La escuela surge con presupuesto participativo, o sea, surge la escuela y ya se instala el presupuesto, no es que viene de afuera, como vino en las otras escuelas. Eso seguramente va a generar algo si lo pudiéramos seguir. Un lindo caso. Es una linda tendencia. Sí, y ahí en confianza hacia las autoridades, digamos, el contraste directo está con el superior, que son los que tienen los puntajes más bajitos. Sí, pero ¿cuál es el tema? Sí, sí, sí. Y ahí habría que verse también las orientaciones o distanciamiento respecto al rectorado, no, porque bueno, en general creo que se asocia el equipo del PP también con el rectorado. Algunas cosas aparecen en la entrevista. Todas esas son mediaciones, porque el juicio sobre la confianza, en general se supone que hay un aspecto evaluativo, ¿no? Entonces, como tuviste la experiencia concreta, pero esa experiencia también es asociada a identidades o a imágenes y que por las pegás, no la pegás con una dirección de la universidad que responde a un partido político o a un posicionamiento del hijo. Entonces, ese aspecto está jugando siempre en las evaluaciones de confianza. Y ahí no leo nada. Participación política. Ah, bueno, sí, también. Hipótesis de Sí. selección. Se indagó la participación en acciones electorales, en las elecciones nacionales y PASO 2021, en instancias participativas municipales, en algunos como tópicos selectos, en términos de cuestiones ambientales, en algún tipo de acción más orientada por el objetivo que por el tipo de acción, cuestiones ambientales, género, diversidad, derechos humanos, y la participación estable y activa en la organización. Esos son los indicadores que estamos considerando como participación política general o extra institución. Y dentro de la institución, voto a... acá hay uno que me quedó cortado. Voto a consejeros, un voto que creo que es a centro de estudiantes, candidatearse a centro de estudiantes, contacto con delegado sí, con delegado, a participar de alguna actividad organizada por el centro y participar de alguna propuesta pacífica en y por la escuela. Digamos, que la escuela fuese el ámbito, pero también el propósito de esa forma de protesta. La acción, esto es un vicio mío, yo voto en general lo saco, lo pensamos en otros contextos, ¿no? La acción más reportada, además del voto, que es la barra verde más larga de allá arriba, para el voto había 186 encuestados que no estaban habilitados y aún así fue la acción más reportada pura. Y es voto optativo. Porque Claro, no están por obligados. las 6-7 años no están obligados a votar. Es un lindo dato de que van a votar. Es un lindo dato, quitando 2021. esa hermosa barra verde que distorsiona todo, las siguientes fueron las referidas respectivamente a
cuestiones ambientales, género, diversidad y derechos humanos, estas que habíamos definido, digamos, a través de sus objetivos más que del tipo de acción. Y más de la mitad de la muestra reporta haber tenido alguna forma de participación política fuera de la escuela antes de implicarse en el PPE. Dentro de la escuela también, exceptuando las dos modalidades de votaciones, la acción más reportada fue participar de asomarse, digamos, a algo ya armado por alguna actividad ya organizada por el centro de estudiantes, y en segundo lugar, proponerse como candidato a algún cargo en el centro. Esto es bastante llamativo. Y también 41% reporta haber tenido alguna forma de participación dentro de la escuela antes de haber participado del PPE. En el presupuesto propiamente dicho, se indagó participación pasada, cuántas veces, en cuántas instancias, y intención de participación a futuro. Habían participado el 44% de la muestra en el presupuesto, un poco más del 60% una vez, y cerca del 52 veces, perdón, estos no son porcentajes, son sujetos ahí abajo. Por acá tengo los porcentajes. Y varios no recordaban cuántas veces habían participado, medio como difusa ahí la lógica del propio dispositivo. Casi la mitad de los que participaron lo hicieron solo una vez, y entre quienes no participaron, muchos todavía no decidían si lo harían o no, y solo un 12% afirmó de entrada que repetiría la experiencia en el presupuesto. Y cuando indagamos por año de cursada, un 27% de quienes habían participado reportaron cursar en primer año, lo cual nos generaba dudas respecto al momento de administración de la encuesta, si había habido real posibilidad de que eso sucediera. Era como todo muy nuevito. Esto igual es participación en el PP, preguntas genéricas. Después está desagregado en qué etapas, qué es lo que vos decías. Obviamente uno cuando habla de participación no es lo mismo hacer un clic, que eso vale como participación y está toda la discusión del cliqueo como participación, entonces después vamos a tener que seguir desagregando, son muchos menos los que sí dicen que participaron de los consejos, y después habrá que ver si hay detrás de ellos sí hay un perfil o no, o si varían por escuela o no. Y en el caso de estos que dijeron que participaron y están en primer año, quizás agarraron las etapas de ideas, claro. Entonces, también no tuvieron todo el repertorio disponible de participación al momento de la encuesta, sino que solamente tuvieron. Entonces, eso también lo vamos a tener que filtrar y sacar ese paso para analizarlo justamente con los que hayan participado también de la generación de ideas y no mezclarlo con los otros que participaron de esas otras instancias. Pero para todo este análisis son muy poquitos casos, pero bueno, es como más exploratorio ver si hay perfiles o no hay perfiles detrás de personas que se involucran en la parte más sustantiva del PP, que implica estar en relación con tu docente, con el personal administrativo, o sea, con gente que no son tus pares. Y bueno, es mucho más interesante que las otras instancias que son bastante más aisladas, digamos, o paritarias en algún sentido. Bien, acá están los indicadores de clima escolar. También Una escala que la tomamos de Daniel, y lo mismo, tiene que ver con distintos aspectos del colegio, y ahí están las medias, bueno, sí, la mayoría tirándose al 4 de una escala del 1 al 5, y sociales nuevamente tiene la media como más alta en relación a esos ítems, y creo que en términos de media, la más alta es la más alta es que resuelven los conflictos. la escuela manera propone la bien. resolución de conflictos a través del diálogo. Sí, está como para repensar en esto de la traducción y la construcción de ítems. Bueno, quedan varios redactados en torno a la escuela, algunos puntuales a los adultos, y ahí entre la pertenencia institucional y la cuestión como más generacional puede virar el modo de entenderse el ítem. Y porque de hecho, bueno, a mí me llamó la atención esto, que perciben a los adultos como más respetuosos que a sus propios pares. Claro, pero tenemos un solo indicador que habla explícitamente de los adultos. El resto habla como del clima escolar, más de modo anónimo. Entonces, quedan como entre signo de pregunta, incluso si están apropiándose de un discurso más adultocéntrico,
si están realmente respondiendo sobre experiencias o si tenemos una cuestión en la medición, ¿no? Como las eternas dudas. Bien, y acá tenemos conocimiento político, también. Esa da mal en población general y también da mal en Está mal no, chiquito. no hay nada, bueno, no pasa nada. No. Acá están reportados solamente los porcentajes de respuestas correctas. Después tenemos, evaluamos parcialmente correctas, que son la mayoría, le pegó en algo y algo aportó de ese conocimiento, pero el conocimiento político escolar muestra porcentaje más bajo de respuestas concretas en todos los ítems, y el más general destaca los ítems como más cercanos a la experiencia, los que también suelen ser más respondidos por los no jóvenes o no Claro. adolescentes. Algunos de estos estaban adaptados específicamente a población adolescente, pero cuando se hace una adaptación equivalente, la posibilidad de eso, la detención de menores o la edad para voto presidente, que son los que afectan a su experiencia directa, son los que dan mejor. Nombramiento de los jueces siempre de manera y siempre jamás. Creo que los adultos. Está tan claro. Sí, este tema de la corte ahora está un poco más en la agenda, viste, ahora son todos expertos en constitucionalismo, parece, o sea, hay temas que entran en la agenda, entonces se saben. Se escuchan de Ahora repente todos y hablamos se de disuelven. superávit, Y aunque nos lleve un buen tiempo, nos queda un análisis como cualitativo de las semicorrectas, porque había algunas que a primera ojo eran deliciosas, no pegaban ni ahí, pero eran deliciosas en términos del contenido de las respuestas, porque estas eran, no eran opción múltiple, sino eran Y respecto al espontáneas. escolar, sí nos quedaba la pregunta por ahí que se relaciona con lo que vos dice de qué tanto se ha trabajado políticamente, o sea, o curricularmente, la nueva institucionalidad democrática de, ¿no? Elegir a la directora, quiénes pueden ir a la asamblea, representación de los colegios o no, o sea, eso nos queda la duda de si eso se curricularizó o no, o si hay instancias solamente en los momentos electorales donde eso toma algún tipo de conocimiento, porque los niveles de respuestas, acá están solo las respuestas correctas son bajos, pero bueno, también no hay muchas respuestas parcialmente correctas en relación a la democracia interna de la institución. Por ahí un buen insumo para decir, capaz que haya que trabajarlo un poco más, o curricularizarlo, como se dice. Bien, y teníamos toda una sección destinada a revisar comportamiento y actitud en torno al voto joven. Esta, en función de algunas experiencias previas, además de acuerdo o desacuerdo, digamos, puntuado tipo Likert, incluimos como explicaciones en torno, un posicionamiento en torno a ese acuerdo. Acá yo hago mea culpa de uno de los indicadores, porque me parece que ha funcionado de un modo raro el tema el modo en que logramos expresar esto de la juventud es el divino tesoro del futuro, digamos. Las expectativas puestas a futuro en la juventud generaron ahí bueno, es la respuesta, el ítem que más respuestas neutras, ni acuerdo ni desacuerdo tiene. En general, el acuerdo con las descripciones que son más afirmativas de la capacidad, de la responsabilidad, del protagonismo de la juventud, es un poco más fuerte que el desacuerdo con las negativas, con el discurso de la inmadurez, la desinformación, la manipulabilidad o influenciabilidad. Igual con 50 y 50, ¿no? Porque casi todo está ahí en lo que veo resaltado. Entre el neutro y uno de los polos dirimen el otro. Claro. ¿Sí? ¿Cómo sería la afirmación? Porque es una afirmación con una negativa, dice no coman inmaduros. Los jóvenes no están, no estoy a No favor. deberían votar Porque son inmaduros. No ahí deberían está. votar porque, o no estoy de acuerdo con que los jóvenes voten porque son inmaduros, son influenciables. Eran un poquito más largas Los ítems son los largos. ítems son largos. Acá están a corte. Tienen capacidad para elegir a sus representantes, están más preocupados por el futuro, y el último era, tienen otras responsabilidades y obligaciones. Si pueden llevar adelante otras responsabilidades y obligaciones, también pueden con Claro, el pero voto. si pueden afiliarse a un partido a los 16, para algunas cuestiones judiciales ya son responsables de los 16, ¿cómo no van a poder votar? Sí. Y todos estos argumentos igual tienen que ver con trabajos anteriores que hicimos con Marina, que nosotros analizamos las actas taquigráficas de las discusiones legislativas sobre argumentos a favor y en contra del voto joven,
de legisladores, o sea, de adultos, y eran exactamente lo mismo que usaban los chicos para decir por qué alguien puede votar y alguien no puede votar. O sea, Y en un, no había diferencia entre adultos y jóvenes respecto de argumentos a favor y argumentos en contra. y en un trabajo intermedio era, marcaban, digamos, elegían a favor posición y después explicaban abierto, que fue el trabajo de Hernán Tamagnoni, y a partir de eso surgieron estas categorizaciones. Hicimos la comparación entre escuelas. Agrotécnico, bueno, en general tienen una actitud como más favorable, en general. Agrotécnico muestra ahí como la mayor tasa de indecisos, aún no sé si estoy a favor o en contra. Y sociales como la más polarizada, siempre recordando, estamos hablando de muy poquitos casos y de primer año, pero la menor tasa de indecisos, que están más repartidos en muchos a favor y algunos más marcadamente en contra. Pero no, deberíamos apurarnos. Esta es la penúltima o la última, son 3 ideas que han quedado. Y esta es la otra pata importante, que era comparar los que participan de los que no participan, tomando esta definición de participación gruesa, ¿no? O sea, que puede haber sido alguien que votó solamente, y en algunos casos tuvimos que hacer estadística no paramétrica porque no se cumplían los requisitos para usar la student. Yo voy a pasar directamente Y ahí a la interpretación, no Sí, te voy a leer la lo del última medio, parte de la- pero en general, digamos, haciendo esa comparación entre participantes y no participantes del PPE, quienes participaron se perciben más hábiles o más competentes. No observamos diferencias significativas para clima escolar o para conocimiento político general. Sí, para conocimiento político escolar, los participantes atinan más con estas preguntas, responden más correctamente. También tienen más participación política fuera de la escuela y dentro de la escuela. Muchas de estas con pruebas no paramétricas, algunas pudimos aplicar TD Student. Desde nuestro último encuentro el año pasado nos habían quedado como la síntesis de lo que hemos logrado avanzar. Habíamos pensado en focalizar en el análisis por establecimiento. Están bastante dificultadas las posibilidades de hacerlo debido a la heterogeneidad entre grupos. Va a ir sucediendo, pero bueno, va a pasar esto. Empezamos a perder casos o a pasar a formas cada vez más rudimentarias de análisis estadístico. Sí avanzamos en la construcción y análisis de las variables que están basadas en varios indicadores y son las últimas diferencias de la pantalla anterior, que algunas son bastante relevantes entre grupos. El control previo el control de la dimensión temporal de la participación política en general y escolar, es decir, preguntarle, analizar de cuándo eran los comportamientos políticos que estaban reportando, permite darle un poco de evidencia a esta hipótesis de la preselección. Cosas para un futuro lejano, una segunda oportunidad, bueno, volver a discutir algunas redacciones de ítems en las que hay más preponderancia de algunos actores institucionales o de algunos imaginarios contextuales como el tema del futuro para la juventud o epocales, que por ahí pueden representar un desafío para la interpretación al momento de la administración. Y el tema de la composición de la muestra en 2 etapas, entendemos que además de la dificultad de análisis intracasos, bueno, hay un efecto propio de la estrategia de recolección, más el año electoral, que va por ahí tirando luces y sombras en cómo entender estos resultados. Finalmente, esto es una idea que también se puede seguir revisando a futuro, la posibilidad de complementar con entrevistas a casos seleccionados a partir del propio muestreo, bueno, sabiendo las dificultades de recontacto y todas las cuestiones, por ahí para obtener escenas como significativo, bueno, cuando estás hablando de una situación de desconfianza en el directivo, ¿me podrías dar un ejemplo de qué se trató esto? Como para terminar de comprender como un poco más profundo algunas de las cuestiones que nos han dejado interrogaciones. Por suerte. Que haya preguntas, que siga habiendo preguntas. Bueno, me queda un ratito, pero estuvo bueno escucharlas porque un poco lo que traigo está directamente relacionado con lo que dijeron tres. Es un trabajo que empezamos con Bea, que yo después de este año seguí en la Escuela de Ciencias Sociales. Yo le puse este título, pero porque en realidad va en relación a lo que quisimos hacer en el proyecto, pero es demasiado ambicioso y no logra, por supuesto, todo esto.
Bueno, mi nombre es Mariela Daneri, yo participo del proyecto, mi disciplina de referencia es la comunicación. Hay muchas cosas de las que ustedes dijeron que a mí me resuenan pensando varias cuestiones teóricas fundamentales. Las primeras las voy a pasar porque era recuperar lo que dijo Gise. Nosotros con Bea nos preocupamos a partir del diseño que han hecho las chicas de poder pensar una estrategia de entrevistas a los distintos actores de los distintos espacios escolares, tomando todos los actores, los docentes, los no docentes, los estudiantes y los directivos. Tuvimos en cuenta, en principio, el conjunto de variables principales que deviene de ese proyecto inicial, de esta primera etapa, pero luego lo que nosotros construimos en relación a, lo paso rápido porque lo más importante me parece que viene después, en relación a las entrevistas en profundidad, tenía que ver con, específicamente, con formar 3 grandes núcleos o 3 grandes ejes de discusión, que tenía que ver el primero con los conocimientos y las experiencias previas, y entonces ahí aparece mucho de lo que ustedes ya dijeron, ahora lo vamos a charlar. El eje 2 es experiencia de participación y desarrollo en el PP escolar en la institución, y el eje 3 acerca de los propios intereses y la satisfacción de cada uno de los actores, ¿no? La estrategia de las entrevistas, estas son las entrevistas que pudimos hacer hasta el momento. Por distintos motivos nos han dejado plantadas muchas veces. Principalmente hemos sido plantadas por estudiantes de 4º y 5º año de la Escuela Superior de Comercio. Sí. Vamos a criticar. Bueno, y claramente esto es algo de lo que nosotros trabajamos, al menos yo, en relación a lo que decimos condiciones de posibilidad. Bueno, hemos tratado de generar las condiciones de posibilidad para que al menos algo de la indagación a partir de las entrevistas sea posible. Aparece un fantasma importante cuando uno dice que quiere charlar, que quiere hacer una entrevista. Incluso en docentes nos ha costado bastante. Hemos logrado una sola docente, como ustedes ven. Ligado a que Que es de... a que Pareciera que sí. No sabemos porque... Vamos a hablar sobre una instancia pública. Sí, pero bueno. Ponen su cara y su nombre, por más que lo puedo dar de manera anónima. A ver, nosotros la puerta de ingreso a la posibilidad, por eso digo, generarnos nuestras propias condiciones de posibilidad, fue Bea. Bea trabaja en el Superior de Comercio y tiene mucho vínculo con docentes, no docentes y estudiantes, y es docente del Superior de Comercio. Bueno, en el Superior de Comercio es donde logramos la docente. No obstante, otras personas, docentes y no docentes, ni siquiera aceptaron la entrevista. Diciendo, bueno, sí, nosotros aclarábamos, es para un proyecto, no aparecen los nombres, etcétera. Pero bueno, no lo hemos logrado. Tiene ciertas características el superior y a mí es una de las conclusiones. Me estoy spoileando a mí misma, pero esto que vos hablás de las instituciones informales o de las institucionalidades no informales, las lógicas y las culturas organizacionales son tan diversas en cada una de las escuelas, que cada escuela tiene una lógica que permea de una manera muy clara el cotidiano. En el superior, lo importante es otra cosa, no es sentarse a hablar, ¿no? Hay una lógica de la productividad y de lo que hay que hacer y de la cantidad de horas y de la demanda que la escuela supone hacia tanto docentes como estudiantes, que no hay ni siquiera, incluso aparece esto de una manera muy rala, podríamos decir, en las entrevistas, espacios para la socialización y la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, la lógica del súper es una lógica de la aceleración. Al menos eso digo yo de una detección posterior. de sentarse a hablar que genera como una inquietud. Sí, incluso no productivo. claro. Y la segunda condición de posibilidad que nos generamos es decir, bueno, con el Politécnico no podíamos entrar directamente. Con la agrotécnica nuestras propias vidas nos generaba la imposibilidad de ir hasta allá.
Entonces nos generamos la condición de posibilidad y dije, este año, aunque sea, avancemos con la Escuela de Ciencias Sociales, está en el predio de la Siberia, y entonces todas las otras del superior son los 2 estudiantes de segundo año, la docente, y los 2 estudiantes de tercero. De la Escuela de Ciencias Sociales es un estudiante de primer año. Ay, que no aparece ahí. Qué raro. Se me debe haber borrado. Un estudiante de primer año, la secretaria estudiantil, la bibliotecaria y una no docente administrativa. Que tengo que reconocer que la no docente administrativa fue inducida en el momento, che, no tenés ganas de sentarte a charlar un ratito, estaba ahí, no estaba haciendo nada, le digo, mirá, no sé qué. Bueno, entonces, bueno. La Escuela de Ciencias Sociales también tiene otra lógica, como decía Gise, muy especial. Es una escuela muy nueva. El PP se inicia cuando la escuela nace. Es sumamente nueva, pero además es una escuela familiar, es una escuela en donde, por supuesto, todos se conocen con todos, porque los chicos son pocos, ¿no? El edificio es un edificio en donde está funcionando, finalmente se van a quedar ahí, pero estuvieron toda la primera mitad del año creyendo que se iban del edificio, con lo cual estaba la escuela a la espera hasta que finalmente dejaron de esperar. Eso también me parece que permeó mucho en la lógica del primer año, al menos, de funcionamiento de la institución, a la espera de la mudanza. Entonces, en relación al primer eje, que son los conocimientos y las experiencias previas sobre presupuestos participativos, lo que aparece es, con respecto a los estudiantes en las entrevistas, un conocimiento absolutamente limitado, incluso muy limitado con respecto a el presupuesto participativo de la ciudad. O sea, los estudiantes no tienen un conocimiento con respecto a eso. Y aparece en ese eje como esta idea de que lo participativo y las políticas participativas aparecen en escena, en sus propias vidas, a partir del presupuesto participativo escolar. Y ahí descubren o empiezan como a indagar en este sentido. Cabe aclarar que otra de las cuestiones en relación a lo que planteaba Gise de las etapas del presupuesto participativo, nosotros quisimos focalizar específicamente en aquellos estudiantes que hayan participado en la etapa 2 y 3, no en la etapa 1 y 2, no en la etapa de la votación, digamos, porque digamos, justamente con esto, bueno, el cliqueo es una participación, no nos permitía indagar nada, cliquear. Entonces, principalmente a los estudiantes buscamos y seleccionamos estudiantes que hayan participado en los consejos escolares y que hayan participado en el diseño de ideas. Y ahí lo que aparece es que en el superior de comercio principalmente, aquellos que participaron en el presupuesto participativo lo hicieron en su rol como delegados estudiantiles, ¿no? Y su participación fue principalmente impulsada por la información recibida a través de los preceptores. Aparece algo ahí en el superior de comercio muy fuerte en relación a, bueno, pasaban por las aulas los preceptores y los docentes comentando la participación y ningún compañero quería participar, y entonces nos dijeron que teníamos que participar los delegados, pero no teníamos que hacer cargo, digamos. Una cosa más o menos así. No obstante, luego, que esto también después aparece, esto es como muy agradecido en relación a aquello que pudieron hacer, aquello que pudieron experimentar en el marco del presupuesto participativo. El personal administrativo y docente es absolutamente heterogéneo en relación a la experiencia, porque justamente las personas entrevistadas, por ejemplo, la docente y la no docente del SUPE, tienen un conocimiento, una experiencia muy limitada también con respecto a presupuestos participativos municipales o, por ejemplo, con respecto a presupuesto participativo universitario, porque claramente con los docentes la característica es que muchos docentes de las escuelas medias de la universidad también dan clases en la universidad, ¿no? Entonces, la universidad también tiene presupuesto UNR, que es muy similar. Sin embargo, los docentes de las escuelas medias no participan del universitario, sino que participan del de la escuela, asociado también a algunas lógicas de implementación en las escuelas. Eso también a futuro
me parece que es una de las líneas a indagar, pero que tiene que ver con lo que plantearon anteriormente. Y sí hay experiencias muy puntuales, sobre todo en la Escuela de Ciencias Sociales, de algunas personas que traen un recorrido, incluso laboral, en relación a experiencias participativas, tanto nacionales como internacionales. Bueno, con respecto a las motivaciones para participar, aparece claramente esta idea de participar en la toma de decisiones, como en la comunidad estudiantil. Yo lo incluí en la presentación porque traté de hacerla corta, pero los porcentajes son interesantes de los entrevistados, los que encuentran como algo muy novedoso y atractivo la posibilidad de definir parte del presupuesto de sus propias escuelas, ¿no? Entonces, eso aparece, bueno, una estudiante, Amber, pues ahí señaló que le parece recopado poder elegir en qué se gastan los fondos, en lugar en que las decisiones fueran impuestas desde arriba, como esta idea de siempre los directivos deciden y qué sé yo. Bueno, nosotros decidimos. Amber es una de las estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, por supuesto desde el primer año porque era el primer año de la escuela. Es una chica en la participación dentro, en el marco de la implementación del presupuesto participativo modelo, básicamente, porque había tenido una participación muy activa en todas las etapas y además había sido un líder de opinión, como le decimos en la comunicación, en el sentido de que había transmitido y había querido contagiar a sus propios compañeros y a su grupo de amigas, y las había llevado a algunos espacios de participación y de reflexión. Incluso el proyecto que ellos impulsaban no es el que gana, ese es todo un tema en la Escuela de Ciencias Sociales, cuál es el proyecto que finalmente gana, después a lo mejor algo podemos decir, cómo se diseñó, etc. Pero sin embargo ella lo que plantea es, bueno, hay algo acá recopado que está pasando y que no está, el resto no lo están pudiendo ver, digamos, como que nos están permitiendo esto, y bueno, hay que avisarles, ¿sí? Entonces ella como operó en ese sentido en la Escuela de Ciencias Sociales como líder de opinión. Sin embargo, en el superior el discurso aparece mucho más en las lógicas del orden de la obligatoriedad, porque somos delegados, venimos. No obstante eso, luego descubrimos que son espacios que son interesantes, que son espacios que nos sentimos escuchados, que son espacios que podemos compartir en términos transversales, docentes. Es la primera vez que me siento en una mesa con un no docente, o es la primera vez que en la misma mesa puedo debatir o intercambiar opiniones con estudiantes de otros años, incluso del mismo año, pero son tantos en el superior que no se conocen entre ellos. Hay una lógica del anonimato que opera en el superior y que no opera, por ejemplo, en el Politécnico, pero que sí opera en el superior. En cambio, en la Escuela de Ciencias Sociales se conocen todos con todos. Entonces, bueno, en el superior operó mucho esta lógica de la cuestión del rol que ocupás como delegado y motivo por el cual te tocó. En el marco del proceso de implementación, muchos participantes destacan la importancia de las primeras etapas de ideación como las más participativas y enriquecedoras. Y la etapa de votación fue valorada en su carácter democrático. Y aparece acá algunas cuestiones que son interesantes para recuperar, del orden del operativo. Como obstáculos para la participación, ¿no? ¿Cuáles fueron los obstáculos? Por supuesto que son muy diferentes porque la implementación... Perdón, pero ¿cómo está ahí y se activó el este no, claro, este es de acá. Este es el de... No hay Lo otro. habían borrado. Ok. Atrás de ella el 6.
Ese cuadradito que se ve atrás de ella en la pared, de ahí lo prendieron en todo el ¿Querés que te llame la gente? Acá. Muy bien. Está. Esperemos. Recuerdo que lo viste en la mañana. Sí, sí, sí. Estás buscando el control atado de la gana. La cuestión en relación a las dificultades en la participación y los obstáculos también son completamente diferentes entre el superior y la Escuela de Ciencias Sociales. Primero porque hay algo que aparece en lo que dice Gise y lo que traen las chicas, que es el vínculo que tiene la directora de la Escuela de Ciencias Sociales, no solamente con la gestión de la universidad, sino además con el equipo de implementación del presupuesto participativo. Entonces, en la Escuela de Ciencias Sociales todo el tiempo aparece en todas las entrevistas, porque las chicas de implementación del PP son recopadas, porque son unas genias, porque estuvieron genial todas, la bibliotecaria, todo el mundo ponderó muy importantemente el rol del equipo de diseño del PP en la implementación del PP en la escuela. No así en el superior. En el superior de comercio, el equipo de implementación del PP no aparece en ninguna entrevista, no aparece allí de ninguna manera, aparece el rol de Bea como una persona activa. Es parte de los referentes. Claro, de los referentes, efectivamente, pero es el referente de la escuela. El referente de la Escuela de Sociales debe ser Sin embargo, lo que aparecía muy fuertemente era la importancia de la asistencia y además la participación del equipo y las características del equipo, ¿no? Un equipo con ciertas condiciones y que me parece que también van de la mano con algo del orden de lo vincular, porque de hecho, bueno, la no docente, una de las no docentes o la secretaría estudiantil que yo encuesto es ex alumna de la Facultad de Ciencia Política, graduada y con mucha experiencia en políticas participativas. Eso no me parece menor a la hora de la implementación y de la recepción del equipo de implementación de una política participativa. El superior tiene otra lógica, otra dinámica, esto que vos todo el tiempo referís en tu exposición, y entonces, por lo tanto, los obstáculos y las dificultades fueron muy diferentes. En el superior aparecen todo el tiempo las dificultades más del orden de la plataforma, ¿no? Y de cómo les costó entender la lógica del ingreso a la plataforma, subir una idea, votar, darse de alta. Bueno, de hecho, 2 docentes que no vinieron a las entrevistas sí nos dijeron que en realidad el tema era que habían querido loguearse y que como estaban logueadas en la facultad y que ellas querían, bueno, como toda una lógica ahí del orden de los obstáculos en ese sentido. Y aparece, y yo esto lo marco, bueno, por un defecto profesional, en todas las entrevistas aparece algo del orden de la comunicación. Dentro de nuestra carrera es un clásico que decimos, es un problema de comunicación, porque es el nombre que todo el mundo le puede poner a algo que no se sabe bien qué es. Y entonces, bueno, es un problema de comunicación, no hay suficiente información, hay algo ahí que no está funcionando bien, los canales de comunicación, de difusión, etc. Cuando en realidad uno después empieza a indagar, dan cuenta de que, bueno, la política estuvo súper comunicada, las estrategias de... ¿no? Entonces, es otro el problema, nada más que el nombre que le podemos poner es que hace falta más comunicación, ¿no? Y entonces eso aparece en las 2 escuelas. Impactos y beneficios del PP en la comunidad, sí aparece como respuesta la idea de el fomento al diálogo. En el caso en todos los casos de las escuelas aparecen en las entrevistas como diálogos sumamente amigables, que no hubo, a pesar de las distintas consideraciones diferentes y especificidades diferentes que tuvieron la implementación, sobre todo de los espacios de debate, de las ideas,
en cada una, porque, por ejemplo, en la Escuela de Ciencias Sociales había como marcados intereses con respecto a determinados proyectos, ¿no? La bibliotecaria puntualmente había diseñado junto a un equipo de no docentes y un grupo de estudiantes un proyecto para la biblioteca. Y tenía mucho interés en que ese proyecto gane, ¿no? Sin embargo, los estudiantes quisieron un proyecto para irse de viaje. Ganó el proyecto, parece. Claro, y la bibliotecaria quedó un poco dolida, pero por otro lado aparece sumamente, me parece que es muy interesante porque ahí lo que aparece muy claro, incluso en las entrevistas con los estudiantes, es cuál es la lógica de los proyectos, ¿no? Que sí, que está bien que nos vayamos de viaje, sin embargo, el viaje va a ser una experiencia efímera y la biblioteca iba a quedar. Entonces, como, bueno, nos dejamos llevar porque nos gustó el viaje, pero la verdad es que a la distancia nos damos cuenta de que hubiera estado mucho mejor votar por algo que nos quede a lo largo de los 5 años, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, este tipo de reflexiones me parece que son sumamente interesantes y jugosas porque tiene que ver justamente con esto otro que nosotros queremos relevar, que tiene que ver con, bueno, qué de esta idea del diálogo democrático queda instalada, porque por ejemplo, los de primero el año pasado eran únicos. Ahora, si segundo quiere un viaje y son más, los de primero no lo van a vivir al viaje. Entonces ahora se dan cuenta de que hay algo ahí que operó de un modo que desvirtuó la política pública en el sentido democrático más amplio y que entonces a partir de ahora, bueno, las reglas tienen que ser que sea transversal para todos y que quede algo en este sentido. Entonces, ahí hay algo del fomento a la reflexión y al diálogo que queda instalada como capacidad en las instituciones que me parece que es interesante. En el Poli también aparece, en el SUPE, perdón, también aparece incluso en la lógica de la calidad de los distintos proyectos a lo largo del año. No es lo mismo poner un enchufe que el espacio de la terraza, que algunos otros proyectos que también los estudiantes hubiesen querido. Ahí aparece también, al menos en algunas líneas, algo del orden del reconocimiento del aprendizaje a lo largo del tiempo, que por supuesto en la Escuela de Ciencias Sociales, pero ya está apareciendo, ¿no? Porque yo las entrevistas las hice este año, por supuesto se implementó el año pasado, con lo cual los de sociales ya este año algo están como recuperando con respecto a eso. Bueno, las opiniones divididas obviamente con respecto a los proyectos aprobados. Luego las propuestas de mejora y sugerencias futuras implementaciones. Esto es algo que me interesaba como poder reflexionar algunas líneas. Hay algo que aparece en alguna de las entrevistas que es la necesidad de mayor flexibilidad en relación a una especie de adaptabilidad de la política a las lógicas institucionales. Y aparecen las dos escuelas, como, bueno, hay que cerrar. Sí, igual me parece que es una de las últimas placas. Entonces aparece ahí una cosa bastante repetitiva, sobre todo en docentes, no docentes, y gestión de pensar, bueno, cómo se implementa, porque la implementación fue completamente diferente. En la Escuela de Ciencias Sociales esto apareció de manera curricular. Es decir, todos en el Zoom participamos de la instancia de presupuesto participativo, vienen las chicas del presupuesto y coordinan esa instancia. En el superior no hay posibilidad de hacer eso, porque tienen un montón de materias, porque la lógica docente curricular es completamente diferente, entonces el presupuesto se instala, digo yo, en el intersticio, ¿no?, de la institución, en ese lugarcito que alguien permite, abre un ratito y ahí el presupuesto se instala. Entonces ahí hay que repensar las lógicas, y esto aparece en las entrevistas de la mano de la flexibilidad, la adaptación del presupuesto a las lógicas de funcionamiento.
Bueno, el tema de los horarios en el superior es todo un tema, es un temón gigante, que aparece en todas las entrevistas con los docentes, pero principalmente con los estudiantes, porque uno de los temas por los cuales no conseguíamos las entrevistas es porque no se quieren quedar más tiempo, porque están todo el tiempo, entonces se quieren ir, porque yo tengo tenis, porque tengo fútbol, basta. Y no les permite, claro, y no lográbamos que algún docente nos preste un pibe un rato en el horario. Entonces esa fue una problemática específica y por eso las características institucionales. Ahí permean mucho de otras cosas. Permean. Una negociación con las escuelas que te excedan o no el horario. Claro, permean y definen la implementación del presupuesto participativo directamente, ¿no? En cambio, en sociales, nada, la chica terminó y se fue 15 minutos antes y se vino a juntar conmigo y de hecho la no docente nos dejó el mate y charlamos y se saludaron y después, entonces bueno, esta flexibilidad y esta adaptación me parece que es importante. Y luego una cosa que me llamó mucho la atención, pero que apareció en 3 entrevistas, nombrada desde la idea de la educación y de la capacitación, ¿no? Y que yo un poco la vinculo con el principio, con el primer eje, que tiene que ver con que efectivamente en estas pocas entrevistas también, digo, no dan cuenta de nada, o dan cuenta de lo poco que podemos estar diciendo en este momento en términos representativos de muestra, pero este poco conocimiento de la comunidad en relación a experiencias previas participativas o de presupuestos participativos. Y aparece en las 2 escuelas la necesidad de mayor capacitación, de una instancia de sensibilización, que también ahí me resuena bastante algo de lo que ustedes dicen, si hay algo del deber ser que es dicho, porque qué es lo que yo quiero escuchar, qué es lo que un entrevistador quiere escuchar, que bueno, vengan a capacitarnos, vengan a educarnos, y si efectivamente después eso se implementa, si bueno, tendrían el tiempo, quisieran, estarían dispuestos. Efectivamente, ¿entendés? Entonces, pero bueno, aparece de todas maneras como algo previo y como algo final. Bueno, el presupuesto participativo en las instituciones escolares pareciera, por supuesto, que está cumpliendo su objetivo de fomentar algo de la participación y el debate democrático, o ser un espacio más. Igualmente acá a mí me parece que los desafíos tienen que ver con la implementación, la flexibilidad, la promoción, pero yo pongo 2 claves que a mí me resuenan, por supuesto, desde mis propios puntos de vista, es poder detectar esos modos en que las juventudes protagonizan y participan en las acciones colectivas en este momento, ¿no? Y cómo, desde un presupuesto participativo escolar, poder abrir la entrada, ser flexibles a esos otros modos. Porque está esta discusión todo el tiempo de, bueno, hay baja participación, de lo uno no logra una entrevista, o las encuestas si no bajan en un espacio curricular tampoco. Eso no quiere decir que los jóvenes o las juventudes no tengan una predisposición a una participación, sino que las lógicas participativas son distintas a las, en todo caso, más autocéntricas, porque el presupuesto participativo es una política muy pensada, muy desde la academia y desde una mirada bien adultocéntrica. Y poder entonces pensar en estos sujetos políticos diferenciados, a las juventudes, digo, diferenciando de los docentes y de los no docentes, poder reconocerlas como estos sujetos políticos diferenciados con demandas y acciones propias. Entonces poder ahí indagar cuáles son estas demandas y cuáles son estas acciones propias participativas de las juventudes para ver si un presupuesto participativo escolar puede ser lo suficientemente flexible como para incluirlas en su diseño. Esto lo puse en virtud de esto, la etapa 2 que viene ahora, de poder pensar, bueno, qué tipo de presupuesto vamos a proponer o vamos a tratar de diseñar para las escuelas, intentando recuperar algo de lo que es posible ser dicho en las pocas entrevistas que hemos podido generar las condiciones de posibilidad. Bueno, para que no nos echen, porque ya no hemos pasado del tiempo. Ah, ¿sí? No. ¿Sabes cuándo creo, no? Tenemos que entregar el aula. No sé, eso es como lo digan. Sí, en realidad, para otro, quería, salió.
tuyo? Sí, somos del mismo equipo. Del mismo equipo, Mismo equipo hace 3 años, 4 años. Una cosa pandémica. 4 escuelas universitarias. Sí. Chao, chicas, me veían. Chao, hasta luego. Yo tenía una pregunta. Sí. ¿Qué tipo de proyectos son los que eligen los chicos? Porque me quedé pensando también en esto de en qué participan, en sus propias experiencias. ¿Qué tipo de proyectos eligen? Y cómo se define el monto por escuela, y algo hablaron de la competencia. ¿Se ganan un solo proyecto? No, depende, o sea, se puede, la idea es que un proyecto ejecute el 100% de la partida que está destinada a la escuela y pueden ocupar hasta el 60% de la partida presupuestaria de ese año. Por tanto, siempre como mínimo ganan 2. Como mínimo, digo, porque uno ya lleva el 60% de ese presupuesto y el otro el 40%. Generalmente lo que pasa es eso, hay 2 proyectos ganadores. Podrían ser más en la medida en la que si la partida presupuestaria fuera mayor, hubiera posibilidad de que un proyecto se llevara solamente el 10% del presupuesto. Pero como hablamos de cifras, que hoy por hoy son prácticamente muy difíciles, digamos, poder hacer algo con ese dinero, entonces en general, si pudieran, se llevarían el 100%, solo que por reglamento eso está imposibilitado, ¿no? Entonces es el máximo del 60%. En general es eso, con 2 proyectos los que se terminan ejecutando año a año por escuela. ¿Qué tipo de proyectos? Hay una variabilidad enorme de escuela a escuela, como que ya ahí hay una bisagra muy grande que también tiene que ver con la El monto está calidad. previamente estipulado porque es un porcentaje del presupuesto. Sí. Pero bueno, esto de que tienen la libertad de elegir cuál, o sea, no es algo preestablecido. No, ellos crean ellos los proyectos sí por reglamento también tienen que incluir a más de un claustro, no pueden ser solamente de estudiantes, solamente de docentes, solamente. De lo que ya contaba de la bibliotecaria probablemente sumó estudiante porque no le quedó otra, porque no hubiera podido presentar el proyecto. Porque es parte de la condición del sentido de generar comunidad y de esta cuestión intergeneracional, o sea que son todos ciudadanos universitarios o escolares, independientemente del rol jerárquico que puedan ocupar el de la escuela. Esto es algo que es muy difícil de romper en algunas escuelas, porque está la jerarquía establecida, incluso entre los propios docentes. Y es muy difícil lograr diseños de proyectos que involucren a más de 2 claustros. Por ejemplo, si involucran a estudiantes, puede llegar a involucrar a docentes. A veces si involucran a los no docentes es porque es algo del orden de la infraestructura usado por todos, porque tampoco la infraestructura, digamos. Y el problema con la infraestructura es que es muy cara. Entonces, también hay como algunas cuestiones ahí que remiten a la creatividad, a poder pensar, bueno, creativamente, y por eso ahí aparece la idea de generar comunidad universitaria y sentirse que, bueno, entre todos hacemos la escuela, entonces no hagamos un proyecto solo para nosotros, como fue, por ejemplo, el caso del viaje, que bueno, se dibujó, pero... Yo creo que ahí también una cuestión muy importante es cómo lograr, no ninguna discusión incluso del diseño del proceso, no hay voto ponderado. Lógicamente son más. En cualquier caso, siempre son más, aún en la escuela de sociales, digamos que son poquitos, son más que cualquier otra cosa. Entonces, la idea es esta, que vos para que el proyecto traccione, si sos docente o no docente, tenés que involucrar sí o sí a los estudiantes, porque si no, esto no va a ganar, más que lo intentes, no gana. Y eso generó una lógica interesante de que los adultos admitieran que ciertos proyectos, como puede ser que los chicos quieren viajar, sean válidos en el marco del PP. Porque probablemente un docente te diría, no, pero a mí me falta, no sé, en el laboratorio me faltan un montón de insumos. ¿Cómo el presupuesto participativo se va a gastar en un viaje, en un espacio recreativo? Hubo proyectos de juegos para los momentos de recreación. Votan toda la comunidad. Toda la comunidad está habilitada para votar. No, toda la comunidad siempre participa en todas las instancias, desde el principio al final. Entonces, eso hace que generen muchas disputas en algunas escuelas, sobre todo, de cuál es la utilidad del dinero. O sea, para qué te gasta el dinero y qué se puede promover o no en el marco. Pero más o menos los proyectos tienen que cumplir determinadas normas de factibilidad. O sea, pero no está predefinido que esos proyectos tengan algún aporte que signifique, porque si no, que significa que persona. sí, que tenga algún contenido, no sé, algún contenido cultural, que se relacione. Y lo que pasa es que estamos hablando de presupuesto participativo. Y entonces ahí sí tenemos un tema con qué entendemos con participación. Participación supone abrir a lo que el otro, digamos, porque si no, sí, ya tienen un montón, la política tiene definida un montón de líneas de lo que debe ser, debe tener
por lo menos, más de un claustro. Tiene que poder ejecutarse en el marco de la escuela, o sea, No no puede puede- ser algo que se salga. Tiene que bueno, ejecutarse bueno, pura y bueno. exclusivamente con el presupuesto del año siguiente. No puede comprometer presupuestos sistemáticos, porque también hay algunas cosas que requieren de por ejemplo. Y el viaje, la escuela sí, Sí, el viaje sí. cultural en el marco de la escuela. Claro, Bueno, No, si vamos a usar en el rato, no, o sea, tiene como un sentido claro. pedagógico, porque es una escuela que no es menor, la escuela social está articulada por proyectos, una escuela Claro. nueva, formada pedagógicamente con otro sentido. Entonces el PP se incorpora, como dice María, como se incorpora curricularmente, ¿no? En el marco de la escuela, no es como lo otro que llega como Tal cual. aparte. Entonces eso hizo que, o sea, y esto se pensó, no sé si era posible, factiblemente por PP un viaje, pero el PP quería viajar, o sea, era Claro. una cosa. Pero hecho para la incluso porfoliada, o sea. uno podría pensar que hasta desde la lógica, no sé, más filosófica del presupuesto participativo, qué interesante, porque lo que estaban proponiendo era una instancia de vincularidad, ¿no? De lograr consolidar vínculo en un equipo que es nuevo, en una escuela que es nueva, con docentes, ¿no? Y que logre generar algo de la identidad de la escuela. Entonces me parece que es interesante abrir esas puertas y abrir a las ideas. Después se hace una zaranda de la factibilidad porque pasa por un montón de secretarías de la universidad y ahí hay presupuestos que quedan en el camino porque no son factibles, porque no cumplen los requisitos y otros que pasan la zaranda esa, ¿no? Y después, bueno, la última zaranda final de la votación. Pero Pero esa es toda una discusión que vamos a tener cuando enseñemos el laboratorio para es justamente si uno lo cierra o no lo cierra a, por ejemplo, temas. Hay diseño participativo para que sí, pero Sí. en Murcia, cuando yo estuve, sí, pero por ejemplo, son los mismos jóvenes que deciden los temas sobre los que van a tener que versar, y, por ejemplo, el contrato elige cambio climático. Y entonces, sí o sí, tienen que salir proyectos que ayuden en algo a relación al cambio climático. Pero eligen ellos el tema, no el diseñador de la discusión. Bueno, porque nadie es en bici. Claro. Y eso es todo un debate también en la democracia, es decir, porque claro, Landermo diría, hay que abrir todo, o sea, desde empezar por la agenda. O sea, y hay otros que van a decir, no, ante la escasez, pocos recursos, prioridades, las definimos nosotros, son estas, o sea, ustedes deliberen dentro de esto. Bueno, esa es toda una discusión. Bueno, tiene Sí, lo pero mismo, hemos llevado al marco de las escuelas públicas en general, con todo lo que Claro. pasa en este momento a nivel infraestructural, o sea, como que una discusión no hay interesante gas, para ni dar. vida, claro. Pero si vos la pensás en materia de esto de escuela de ciudadanía, o sea, ¿qué le estás enseñando también a ese joven que está ahí adentro respecto de lo que significa participar, tener voz, querer o no querer algunas cosas? Entonces es como raro ese formato cuando es todo muy maquetado, ¿no? Cuando lo único que podés pensar es, no sé, el equipamiento tecnológico para el aula. Yo creo que quieren eso. Sí. Ay, vamos, ¿Quieren hacer algo para para el. No quedó nadie. No, pero no, creo que eso de la banda, no sé. Bueno, agradecemos a todos la presencia y damos por concluido este conversatorio. Muchas gracias.